Hola, bienvenidos a nuestra serie Japón, un país de sorpresas. En el capítulo anterior recorrimos el Parque Ueno y sus templos, exploramos los callejones de Tokio de noche y atravesamos el animado barrio de Akihabara. Si no lo pudieron ver, pueden encontrar el link en la descripción. En este capítulo vamos a explorar el castillo Edo, ahora conocido como el Palacio Imperial de Tokio. Primero partimos desde nuestro hotel y tomamos un metro que nos llevará directamente al Palacio Imperial. Comenzaremos explorando los jardines antes de adentrarnos en los edificios administrativos, así que prepárense para otro día repleto de historia y belleza en esta tierra llena de sorpresas. Empezamos en el metro y unos sonidos muy especiales nos llamaron la atención. Buen día, hoy hemos empezado camino al Palacio Imperial. Nuestro segundo día acá en Japón. Y estamos aquí en el metro. Pero miren qué loco este detalle. Ahí hay un parlante, ¿cierto? Se escucha como un pájaro. Bueno, eso es un audioguía para la gente que tiene baja visión o que es completamente ciega. Y estas texturas que hay en el piso también es para eso, para que ellos se guíen al caminar y puedan utilizar el transporte público también de forma independiente. Bueno, vamos. Acá en los metros tienen barreras, están cerrados porque la tasa de suicidio es muy alta, entonces con eso evitan de que las personas se tiren a los trenes. Y también otro dato es que nos parece todo súper limpio, muy limpio, todo marcadito, todo muy nuevo. Acá toda la gente siempre anda apurada, corriendo. Un estrés la vida en Japón, sobre todo en Tokio, que es una ciudad bastante grande. Pero no sé, yo no podría vivir acá corriendo todo el día. Llegamos finalmente al Palacio Imperial. Antes vamos a contar un poco sobre el lugar. Con ropa deportiva, pero también corren con traje. Go. Y bueno, los turistas también corren acá. El castillo Edo, ahora conocido como el Palacio Imperial de Tokio, fue la sede del shogunato Tokugawa durante más de 260 años. El castillo se construyó en el siglo XV y se expandió y se renovó varias veces a lo largo de los años. También está rodeado de fosos y muros, lo que lo hacía antiguamente una fortaleza formidable. Actualmente viven 3 personas, incluido el emperador. Los jardines son un lugar perfecto para comenzar. Están impregnados de una serenidad que contrasta con la ciudad. Disfrutemos mientras exploramos. Pero antes vamos a cargar energías. Miren, no paro de sorprenderme. Compramos estas galletitas en el 7-Eleven y cuando las abro, miren cómo es por adentro. O sea, cada galleta viene envuelta. Cada galleta viene envuelta para que, yo supongo que es una forma más higiénica, de que cuando uno mete la mano no toca las otras galletas, porque acá es el país de la higiene. O sea, es increíble lo limpio, lo higiénico, lo reglamentario que es todo. Impresionante. Esta es una de las puertas del jardín. Para ingresar solo es necesario una pequeña fila, no tiene cupos y se puede recorrer en 2 horas tranquilamente. Y gratis. Comenzamos en la puerta Otemon del castillo. Esta impresionante estructura fue diseñada con 2 puertas perpendiculares para dificultar el acceso a los enemigos. La puerta fue destruida en un bombardeo en 1945 en la Segunda Guerra Mundial, pero se reconstruyó en 1967. Estamos en los jardines del Palacio Imperial. Son como 2 sectores, casi
islas amuralladas. En una está el Palacio Imperial y en el otro están los jardines. Vamos a conocer todo eso. Esta entrada es la Ote Sanumon, que vigilaba la sección del castillo Onomaru, ocupada por guerreros samurái de bajo rango. Seguimos nuestro camino hacia Ayaku Ninbanso, una casa centinela construida en la época Tokugawa. Imaginen un grupo de 120 guerreros vigilando esta zona en turnos de día y de noche. La próxima parada es la Chuyakumon, la última barrera para los señores de la guerra que subían desde la Nakunomon. Esta empinada subida de piedra evitaba que los soldados con armaduras pesadas pudieran llegar al Onmaru, el centro del castillo. Una de las estructuras más interesantes en el Onomaru es la Fujimi Tamon. ¿Y saben por qué se llamaba así? Porque ofrecía antes una vista al monte Fuji. Esta casa de defensa tenía estrechas ranuras en sus muros para disparar a los enemigos que cruzaban el foso. Ahora ingresamos al núcleo del castillo el Onomaru. En la época de Tokugawa, este lugar albergaba el gran palacio del shogunato, que lamentablemente se incendió varias veces. En el 2019 se construyó un edificio temporal, el de Iyukyu, para una ceremonia tradicional de la cosecha de arroz. La torre tenía 5 pisos y 58 metros de altura. Existió en el siglo XVII antes de ser destruida en el incendio. Aunque se construyeron los cimientos, nunca se pudo llevar a cabo la reconstrucción. Nuestra penúltima parada en el jardín es una ladera con una historia interesante. A sus pies había una ensenada en la bahía de Tokio en el pasado, y el Hakuchobori es el único foso que ha sobrevivido de los principios del siglo XVII. Por último, visitamos el Bosquecillo Renovado, un hermoso parque con árboles de hoja caduca, arroyos y plantas silvestres, que fue creado en el 2002 por el emperador emérito Akihito y en su lugar popular para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Salimos de los jardines del Palacio Imperial. Después pasamos a la segunda parte de nuestro recorrido. Nos dirigimos a los edificios administrativos, lugar de historia y arquitectura que entrelazan para crear un ambiente impresionante. Para entrar tuvimos que hacer una fila de 2 horas y hay cupos limitados. Pero aquí viene la sorpresa. Solo hay 2 turnos disponibles al día, uno a las 9 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. El requisito es que cada persona tenga su pasaporte y la entrada es gratuita. Lo primero que encontramos es la puerta Kikyumon, una estructura histórica que conecta al Palacio Imperial. Hoy en día se utiliza para visitas guiadas y asuntos profesionales. Una pieza clave de la historia que aún permanece en pie. Una vez que ingresamos, nos hicieron sentar en una sala donde nos dieron una pequeña instrucción sobre el recorrido y nos permitió comprender mejor la historia y la importancia de los lugares. Fue una forma educativa de comenzar nuestra experiencia en el palacio. Pero durante el recorrido pueden tomar fotos libremente para sus personas. Por razones de seguridad no está
permitido abandonar este recorrido a mitad del camino. Así. Sentaditos todos. Esta es nuestra primera clase en Japón. Así que saluden alumnos. Luego nos separaron en grupos según nuestro idioma. Habían grupos en español, inglés, chino y otros idiomas. A cada grupo se le asignó una persona que hablaba nuestro idioma y nos acompañó en todo el recorrido. Comenzamos viendo el muro de piedra. Aquí los shogunes Tokugawa movilizaban a daimon de todo el Japón para encargarse del mantenimiento del castillo Edo. Presten atención a las piedras talladas con marcas que indican el encargado de cada parte de la obra. La siguiente parada es la Fujimi Yagura, una torre en el castillo Edo del shogunato Tokugawa. Originalmente llamada la torre que mira al Fuji, permitía ver el monte Fuji en el pasado, aunque ya no es posible debido a los edificios altos. También estuvimos todo el tiempo rodeados y seguidos por los importantes guardias imperiales. Esto se debe a que el Palacio Imperial es una residencia activa y el emperador vive aquí. Los guardias imperiales. Y al frente vemos el edificio de la agencia de la Casa Imperial, encargado de los asuntos relacionados con la familia. Este edificio ha desempeñado un papel esencial en la historia de Japón, incluso después de ser el palacio temporal durante más de 20 años tras un incendio durante la Segunda Guerra Mundial. El Totei es un gran patio de 240 metros de largo y 80 metros de ancho, donde se realizan eventos multitudinarios. Por ejemplo, en el segundo día de enero, el cumpleaños del emperador, se reúnen aquí invitados japoneses y extranjeros para saludarlo. Un lugar con una rica historia y de celebraciones. Después llegamos al Seimon Teishubashi. Es el puente de hierro de la puerta principal. Los invitados al cumpleaños del emperador y a eventos importantes cruzan primero el puente de piedra, luego la puerta principal y finalmente este puente de hierro para llegar al patio oriental del Kyuden, que es el castillo. Y antiguamente este puente era de madera. Visto del puente, podemos ver el edificio Fujimi Yagura, un edificio de paredes blancas. Se considera la torre más hermosa del antiguo castillo Edo y probablemente se trasladó desde el castillo Fushimi en Kioto en el siglo XVII. Es una vista icónica y un símbolo del palacio imperial. Este edificio es el Kita-Kurama Yose, que tiene una entrada que se utiliza para las ceremonias del Kyuden. Más allá se encuentra el Kichojo, donde se reciben los dignatarios. El Homeiden es el edificio más grande del Kyuden, donde los emperadores celebran cenas para visitantes oficiales y donde se celebra el cumpleaños del emperador. Ahora estamos caminando sobre la Yamashita Dori, la colina Mojimi-yama, utilizada para la cría de gusanos de seda. La emperatriz visita la colina en primavera y en verano para cuidar de los gusanos y recolectar los huevos. Finalmente, vemos de vuelta la torre, el Fujimi Yagura, y aquí nos explican el significado de cada una de las partes del edificio, y esa tonalidad verde que se observa es por la oxidación. Espero que vuelvan pronto. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Así concluye nuestro recorrido por el Palacio Imperial de Tokio, desde los exuberantes jardines hasta los edificios administrativos. Hemos vivido una experiencia única. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden dar like, suscribirse y compartir el video si les gustó. Hasta la próxima aventura de nuestra serie Japón, un país de sorpresas. Hasta el próximo capítulo.